Les quiero dar la bienvenida a una nueva conferencia online, la última de este año, para la que hemos invitado a Mariana Elwin, que nos va a comentar sobre las conclusiones de la Comisión Todos al Aula. Mariana fue diputada entre 1994 y 1998 y ministra de Educación durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, entre el año 2000 y el año 2003. Posteriormente ha dedicado su trabajo profesional a la educación como presidenta de la Fundación Oportunidad, presidenta del Consejo de Certificación de la Calidad de la Fundación Chile, miembro del Comité de Evaluación de PREAL, sostenedora de colegios subvencionados sin fines de lucro y docente en formación de profesores, entre otros. Mariana es profesora de Historia de la Universidad Católica de Chile y actualmente dirige la Corporación Educacional Aprender, es consejera académica de INACAP, integra el directorio de la Fundación Chile y del diario digital El Dina. Para explicar un poco la dinámica de la actividad, nuestra invitada va a mostrar su presentación que ya está cargada en línea, la va a explicar. Esto toma aproximadamente entre 40 y 50 minutos. En ese momento ustedes pueden ir dejándonos sus preguntas. Yo les voy a ir recogiendo para pasárselas a Mariana y después de la presentación ella va a responder todas las preguntas que lleguen por el chat. Así que los dejo invitados a desde ya mandar sus preguntas y desde ahora los dejo con nuestra invitada. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. En primer lugar, quiero agradecer a CEDLE esta invitación y aprovechar también de decir que yo creo que este centro ha hecho importantes aportes para conocer qué está pasando con nuestros equipos directivos, qué es lo que piensan, y también fue un insumo de la Comisión Todos al Aula. Y también valorar esta iniciativa en términos de que permite conectarse con personas de distintas partes de Chile. Incluso me dicen que a veces hay hasta personas de fuera de Chile y poder compartir reflexiones, responder preguntas y también recibir inquietudes, las que ustedes puedan tener o las que les puedan surgir durante mi exposición. Bueno, a mí me tocó presidir esta comisión. Cuando me llamó el ministro de Educación, que ya no es el ministro, iba a decir que en paz descanse, pero no es para tanto, yo le dije que bueno, porque yo trabajo con colegios y en los últimos años he trabajado con muchos colegios y escuelas, especialmente del sector municipal o en sectores también de privado de la zona de Santiago. Y la verdad es que conozco la tremenda carga administrativa que tienen los establecimientos educacionales. Y la petición fue fundamentalmente que armar una comisión en las cuales había personas de distintas regiones, había personas de distintos ámbitos, había personas de distintos sectores políticos, que pudiéramos hacer un diagnóstico respecto a la carga administrativa de los establecimientos educacionales, teniendo a la vista una cantidad de informes, desde informes del BID, de la OECD, pero también estudios como del CEDLE, de Educación 2020, sobre el tema de la carga administrativa de los establecimientos educacionales. Y por otra parte, además de hacer un diagnóstico, hacer propuestas de cómo poder despejar esta maraña para que los colegios puedan focalizarse mejor en el tema de pedagógico, educativo, y que los equipos directivos y los sostenedores le den más sustento y apoyo a los profesores para poder mejorar la calidad de la educación. Y entonces les voy a contar que esta comisión éramos, no sé, se me olvidó cuántos éramos, pero creo que éramos 17 personas, y todos firmamos el documento, menos el presidente del Colegio de Profesores. Él me parece que tuvo buenas razones para hacerlo. Además hay otra mesa sobre temas de profesores que está trabajando muchos de los temas que él quería plantear aquí,
y que no eran estrictamente relacionados con esta recarga administrativa. Y la verdad es que también hicimos 46 o 48 propuestas y todas las propuestas fueron por unanimidad, salvo una, en la cual hubo 2 posiciones y que también en la medida que transcurra la exposición voy a dar cuenta de ello. Lo primero que quiero plantearle es el contexto actual de nuestras escuelas, porque muchas veces esto lo olvidamos. Entonces, hablamos del sistema educacional como si fuera muy homogéneo y es muy diverso. Y aquí les cuento un poco. Chile tiene aproximadamente 12.000 escuelas, un 48% son solo de básica, o sea, casi la mitad. 20% tiene básica y media, un 5% tiene solo media, 5% yo creía que era mucho más. Y esto es muy interesante, 27% tiene otras modalidades, o sea, son escuelas especiales, escuelas de lenguaje, carcelarias, hospitalarias, etc. Y un tercio de los liceos de la enseñanza media ofrece una enseñanza técnico-profesional. Yo no sé si alcanzan a ver bien este cuadro, pero este cuadro describe, por una parte, la cantidad de establecimientos que ustedes pueden ver ahí en rojo abajo, 12.114, y por otra parte, al otro lado, la matrícula, que pueden ver que la matrícula total de todo este sistema escolar es de 3.558.000 alumnos. Y también ustedes pueden ver que el 44% de las escuelas es municipal. Sin embargo, la educación municipal atiende solamente el 37% de la matrícula. Y esto ha venido cayendo en los últimos años, en la última década especialmente. Y yo diría que ahí también hay un factor demográfico, porque como hasta el 2005, el sector municipal y particular subvencionado se mantuvo con una, o sea, el sector particular subvencionado crecía y el municipal no decrecía. Sin embargo, después empezó a decrecer y esto tiene que ver con que se seguían creando escuelas particular subvencionado y en cambio no se creaban escuelas municipales y además había menos niños, hay como 500.000 niños menos en la educación básica que hace 10 años atrás. Y por otra parte, es interesante ver que el sector particular subvencionado representa el 49% de las escuelas y el 55% de la matrícula. Y el particular pagado son el 6% de las escuelas y representa el 8% de la matrícula. También es interesante ver que el 30% de las escuelas son rurales y dentro de ese 30%, el 77% son municipales con matrículas promedio de 69 alumnos. El sector urbano, en cambio, predomina el particular subvencionado. En el sector rural predomina el sector, las escuelas municipales. Y para mí esta es una lámina bien interesante porque muestra algo que tampoco lo tenemos bien claro. Nosotros pensamos que casi todas las escuelas son grandes, están saturadas, llenas de alumnos, y resulta que el 60% de nuestras escuelas tiene matrículas menores de 250 alumnas. Y estas escuelas tienen en promedio 9 docentes. Un 20% de esos establecimientos son unidocentes y están ubicados preferentemente en la 9ª región. Y hoy hay más de 2.000 establecimientos uni, bi y tridocentes. Si ustedes miran, por ejemplo, colegios o escuelas con más de 1.000 alumnos, son el 6%. Entre 500 y 1.000 alumnos, son el 14%. Entre 250 y 500 alumnos, el 16%. Y si uno ve entre 0 y 250 alumnos, uno puede agregar ahí el 19%
de escuelas urbanas, el 23 de las rurales, el 15 de urbana, el 5 de, pero da ese 60% que les digo que tienen menos de 250 alumnos. Y eso es un dato a considerar cuando vimos este tema de la recarga administrativa, porque es muy distinto tener una carga muy grande administrativa cuando uno tiene muchos alumnos y una subvención más o menos grande, o cuando uno tiene una escuela pequeñita, pocos profesores, o el director funciona haciendo prácticamente de todo. Un equipo de la comisión visitó escuelas rurales y, por ejemplo, contaban que habían visitado una escuela donde el director iba a buscar a los niños, les daba el almuerzo a los niños y les enseñaba a los niños, o sea, era director, docente, chofer, etc. Vamos a seguir con estas imágenes. Esto es importante. Hoy día, el 80% de las escuelas particulares subvencionadas ya son gratuitas. El 2015, antes de la ley de inclusión, eran el 66%, ahora son el 80%. Y todas, ya prácticamente casi el 100%, se han transformado en instituciones sin fines de lucro. Y desde el 2017 hasta ahora cerró un 5% de las escuelas escuelas particulares subvencionadas se transformaron en particular pagadas, pero no son muchas las escuelas que lo han hecho, ¿no? Y creo que también es importante señalar lo que está en rojo acá, que existe un total de 8.000 de las 12.000 y tantas escuelas que suscriben convenios CEP. Esto es 72%, y este número es mucho mayor en escuelas municipales que en escuelas particulares. Y los establecimientos que tienen CEP tienen un índice de vulnerabilidad promedio de 88,4, y los que no tienen tienen un promedio de 60,8 en índice de vulnerabilidad. Todo esto es para entregar un contexto que demuestra que el sistema es muy diverso y tiene realidades muy distintas, es muy complejo y opera con una legislación que, sin embargo, no reconoce bien esta diversidad. Miren este cuadro porque creo que es interesante. Aquí al centro, en esa casita, está una escuela. Y vean todas las instituciones que llegan a la escuela. Está el Mineduc, las dos subsecretarías, los Ceremis, la DEPROF, ahí llegan directamente. Pero también está el CPIP, la Dirección de Educación General, la UCE, los servicios locales de educación o los departamentos de educación municipal, el sostenedor. Aquí están, no sé ya ni qué cifras son, pero el Servicio de Impuesto Interno, la Dirección del Trabajo, universidades, ATE, el Consejo Nacional de la Calidad, el Ministerio de Salud, el SENDA, esta es la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia, la JUNAEP. O sea, es una cantidad enorme de organismos que se relacionan con las escuelas y que desgraciadamente se relacionan, incluso los que están dentro del Ministerio de Educación o que dependen del Ministerio de Educación, se relacionan descoordinadamente con las escuelas. Y este dato es más impresionante todavía. El sistema escolar y de la educación parvularia está regulado por 18 leyes, 7 decretos con fuerza de ley, 60 reglamentos y otros decretos, y 4 circulares, que son las circulares de la Superintendencia de Educación. Y en total, nosotros pedimos que nos hicieran un informe de más o menos cuántas obligaciones tenían los sostenedores y equipos directivos que responder, y son 2.358 más o menos obligaciones y requerimientos que le llegan a cada una de las escuelas.
Entonces, hay mucha evidencia sobre esta sobrecarga administrativa para los colegios. ¿Y por qué? Porque pasamos de un sistema que era muy desregulado a uno que está muy regulado. Y no se ha logrado construir un sistema educativo que funcione como sistema. Lo primero que nos dimos cuenta al mirar los diagnósticos de los escritos y también la realidad de las escuelas es que el sistema educativo no funciona como un sistema, funciona muy desarticulado. Otra cosa que vimos y que había bastante opinión sobre eso es que nosotros estamos viviendo una sociedad muy desconfiada y el sistema educativo también ha sido impactada por esta desconfianza, porque detrás de tanta regulación, antes poca regulación, está la desconfianza generada por la existencia del lucro y el copago en las escuelas subvencionadas. Bueno, hoy día se terminó el lucro ya, no existe, ya no puede, la ley lo prohíbe y el copago está reducido a menos del 20% de las escuelas subvencionadas. Entonces, ha habido un cambio de institucionalidad radical en los últimos 10 años. Primero, el 2008, la creación de la SEP, la subvención preferencial, que a mi modo de ver es uno de los cambios más importantes y ha sido realmente significativo para mejorar los recursos que tienen, con que cuentan las escuelas más pobres. Luego, la Ley General de Educación, que vino a sustituir la LOCE en el 2009. Después se creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, derivado de la Ley General de Educación, que establecía que había que crear un sistema de aseguramiento de calidad con superintendencia, agencia de calidad y también el Consejo Nacional de Educación. Y en el último gobierno, entre el 2015 y el 2018, se aprobó la Ley de Educación Inicial, que creó la Subsecretaría de Educación Inicial y la Superintendencia, la Ley de Inclusión, la Ley de Desarrollo Profesional Docente, la Ley de Nueva Educación Pública. O sea, tenemos en 10 años un cambio total del sistema educativo y lo que nos pasa ahora es que este cambio tenemos que ver cómo se articula mejor. El sistema educativo y los estudios que hay demuestran que las escuelas sienten esta carga administrativa. Por ejemplo, aquí estoy mostrando una lámina del último estudio sobre directores, o que creo que se llama La Voz de los Directores, del CEDLE, de esta institución. José Weinstein participó, que es el director del CEDLE, participó en la comisión. Hizo un gran aporte también entregando antecedentes sobre el estudio de directores. Y fíjense ustedes que en primer lugar los directores señalan entre las dificultades para el ejercicio del cargo exceso de regulaciones y complejidad de la normativa educativa, un 50%. Y el año 2016 era un 39% el que señalaba esto. Ahora bien, esto se equipara con otro tema que no es de la incumbencia, que no fue de la incumbencia de esta comisión, que es la falta de compromiso de los padres y apoderados. Pero es interesante ver que entre el 2016 y el 2017 el tema del exceso de regulaciones con la implementación de las nuevas leyes ha sido un tema de sobrecarga que los directores están evidenciando. Educación 2020 también hizo un estudio en ese sentido y coincide en lo mismo. También un estudio reciente del CEDLE, voy a citar lo que dice, entre la evidencia recogida para este informe está el caso de un establecimiento que al mes de octubre
ya contaba con 10 visitas de supervisión técnica de las 17 planificadas para el año, 4 visitas de la Superintendencia de Educación, 6 meses de intervención del DAEM y 10 sesiones de redes de mejoramiento. Todo esto sin contar las visitas de la Agencia de Calidad. ¿Les suena conocido? A mí sí. El objetivo que nos pidieron fue hacer un diagnóstico y propuestas para eliminar este exceso de carga administrativa. Perdón, voy a tomar agua. Les voy a contar que en las primeras reuniones hubo un debate que fue bien interesante acerca del nombre, Comisión Todos al Aula, porque nosotros dijimos, este nombre le queda grande, Todos al Aula, da cuenta de una cosa mucho mayor que propuestas para alivianar la carga administrativa. Bueno, y además también quiero hacer una precisión. Este tema no solo lo estudió la comisión y entregó estas propuestas, sino que ha habido una encuesta a directores y ha habido reuniones locales en todo Chile en que han participado directores, sostenedores, profesores, jefes de DAEM, etcétera, para trabajar sobre el mismo tema. Me ha tocado conversar con alguna gente, por ejemplo, el otro día conversé con una persona de Arica que me contaba el resultado de la mesa de trabajo que funcionó en Arica, y la verdad es que había bastante coincidencia entre las cosas que nosotros propusimos y las que han ido saliendo. Pero quiero decir que nosotros no conocimos ni el resultado de la encuesta de directores, ni tampoco el resultado de estas mesas de trabajo locales que van a incluirse para que el gobierno decida cuáles de estas acciones va a implementar. Y la pregunta que nosotros nos hicimos en la comisión fue básicamente esta: ¿cómo garantizar una efectiva rendición de cuentas? Tanto del uso de los recursos públicos, porque hoy día son todos recursos públicos, y también de los resultados educativos o del desempeño educativo, sin afectar el tiempo y el foco dedicado a la función educativa y la autonomía de los establecimientos educacionales. Y veíamos que la necesidad era de establecer un nuevo equilibrio que no se ha establecido. Tenemos un nuevo marco institucional, pero un equilibrio de garantizar la rendición de cuentas con la autonomía de los establecimientos educacionales o con el foco en lo pedagógico. La verdad es que hoy día no se está produciendo, más bien hay un desequilibrio. ¿Qué principios propusimos nosotros en la Comisión Todo al Aula? Que, entre paréntesis, aquí tengo el documento, que no sé si lo pueden ver, que tiene 46, como le dije, o 47 propuestas, tiene 47 páginas. Nosotros dijimos, mira, para abordar este tema tenemos que proponernos algunas cosas. O sea, la política educativa tiene que velar porque la normativa tenga un foco en el impacto que producen las escuelas. Porque es muy bonito decir, mira, vamos a cuidar bien los recursos públicos, por lo tanto vamos a hacer, cada subvención tiene que rendirse aparte y vamos a rendir hasta el último, tiene que tener evidencia de todos los gastos y la SEP tiene que tener evidencia de todo lo que se hizo, etcétera. Es fácil decirlo, pero ¿qué impacto tiene eso en las escuelas? ¿Y tiene el impacto que se desea? O, como veíamos muchas veces, se termina trabajando para cumplir la normativa, o cumplir con el plazo, o cumplir con el plan de mejora, pero no para mejorar o para,
usar estos recursos, estos planes, con foco en lo que tenemos que hacer, sino que con foco en lo que tenemos que rendir, más bien. Un segundo tema es generar confianza, o sea, no partir desde la desconfianza, ¿no? Así, o sea, yo conozco casos y porque los he vivido, que llegan a una escuela y te dicen, venimos a ver la asistencia. Entonces dicen, la asistencia está bien. Bueno, pero entonces muéstreme, no sé, usted tiene un kiosco, ¿cómo funciona el kiosco? No, el kiosco es para técnico profesional y no funciona, sino que es para que los niños aprendan. Entonces está bien. Pero usted tiene las firmas de todos los consejos escolares que ha hecho. No, parece que no tenemos las firmas de todos. Bueno, entonces van hasta que te pillen. Entonces, la sensación de que la supervisión está orientada a pillarte en aquello que tú fallas y no a generar confianza y decirte, mire, usted tiene un problema con tales y tales cosas. Ahora, obviamente que si hay un robo y la gente se está llevando la plata y, en fin, y se están usando mal los recursos, tiene que aplicarse toda la fuerza de la ley. Pero sabemos que con tanta normativa se requiere también generar confianza, dar plazos, etc. Otro tema es generar competencias, porque hay muchas veces, especialmente en escuelas pequeñas, bueno, rendir en distintas plataformas, la asistencia, los profesores, las imposiciones, en fin, es algo muy complicado. Por lo tanto, orientar a generar competencias para poder trabajar. Y por último, no por último, porque tal vez no hay una más importante que otra, incentivar la colaboración. Por ejemplo, en las escuelas rurales, ¿por qué no esas mismas escuelas rurales tengan, así como existen los microcentros, pueda existir en el microcentro alguien que apoye el tema de la administración de todas esas escuelas y de la rendición de cuentas, etcétera, y fomentar la colaboración en vez de la competencia. Y las propuestas fueron en 5 ámbitos. 1, propuestas para el sistema de aseguramiento de la calidad, que básicamente la propuesta es el sistema de aseguramiento de la calidad que incluye instituciones como el Ministerio, la Agencia de Calidad y la Superintendencia tienen que articularse y tienen que poner a las escuelas en el centro y no estar la escuela al servicio del sistema, sino que el sistema al servicio de los requerimientos de la escuela y no las escuelas al servicio del requerimiento de las instituciones que tienen que apoyarla para que mejoren. El segundo enfoque fue un plan de desarrollo con foco en gestión estratégica que agrupe todos los programas y oriente todos los recursos que se reciben. Por ejemplo, la SEP y el PIE y otros, el FAEP, etcétera. Resulta que las escuelas hoy día tienen un plan para la SEP, otro plan para el PIE, otro plan para el FAEP, en el caso de los municipios, otros programas, y al final, y esto se ha dicho tantas veces y es algo que no hemos podido romper en el sistema educacional chileno, terminan nuestras escuelas con un árbol de Pascua, teniendo que hacer muchas cosas y se pierde una estrategia unificada, en que todo apunte a la gestión pedagógica y a mejorar la calidad de la educación. La tercera propuesta, hay propuestas para facilitar la función docente, que después voy a poner algunos de los ejemplos que hay ahí. Mucho tiene que ver con la implementación de la nueva ley de carrera docente, que hay preocupación de algunas cosas o duplicaciones de funciones, etc. Un cuarto ámbito es el reconocimiento de la heterogeneidad de las escuelas y su contexto,
esto que les decía yo, o sea, actuamos como si todas las escuelas fueran grandes y resulta que el 60% de nuestras escuelas tiene menos de 250 alumnos. Entonces ahí tenemos un problema, ¿eh? Y además es muy distinto una escuela urbana enorme a una escuela pequeña, uni o bi o tridocente, y resulta que la legislación no discrimina entre ellas. Y propuesta, y por último, el uso de plataformas para gestión de información y simplificación de procesos. En el fondo es cómo modernizamos y cómo no tenemos 20 plataformas distintas para, y ahí tenemos que llenar el SIGE y tenemos que, no sé, las planillas. Por ejemplo, una cosa que surgió, hay que hacer todos los meses pagar las imposiciones a los docentes y a los asistentes y a los funcionarios que trabajan. Y eso hay que ingresarlo en una plataforma. Bueno, pero resulta que lo lógico sería que se ingresara en la plataforma solo el formulario de que eso ya fue pagado al Servicio de Impuestos Internos y no tener que meter persona por persona en una plataforma algo que ya ese documento está. Entonces, unificar también toda la información que tiene el Estado y no pedir cosas que a veces son absurdas de pedir. Ahí se contó un caso, o sea, llevó una circular de un Ceremi que pedía a las escuelas que mandaran un informe con cuántos recursos habían recibido del ministerio. Pero es completamente absurdo. Si el ministerio entrega los recursos, el ministerio tiene esa información. Entonces, ¿por qué se la pide a la escuela? Se llega a cosas que a veces son caricaturescas, ¿no? Yo voy a poner las propuestas más destacables del SAC. Quiero decir que este informe, Todos al Aula, está en la página web del Ministerio de Educación y se puede sacar de ahí. Y vamos a ver en la primera línea, que es del sistema de aseguramiento de la calidad. Por ejemplo, una cosa que se vio es unificar criterios en el sistema de aseguramiento y limitar las facultades discrecionales de la superintendencia. Porque nosotros veíamos, por ejemplo, que a una escuela le piden una cosa y a otra escuela le piden otra. Entonces no hay criterios comunes. O que a veces una institución pide una cosa y la otra pide otra distinta. Entonces hay que unificar esos criterios y también limitar estas facultades discrecionales, porque si un supervisor va a una escuela y considera que no hay evidencia sobre un tema y otro supervisor va a otra escuela que tiene el mismo tema y sí considera que está la evidencia, resulta que ahí estamos como en una facultad que es discrecional. O sea, no hay efectivamente un protocolo que verdaderamente establezca qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y entonces al final uno termina como limitándose en el uso de los recursos y en qué acciones se implementan. Unificar las visitas a las escuelas, o sea, que haya una calendarización integrada. O sea, no puede ser, por ejemplo, el ejemplo más claro y más evidente es la agencia de calidad hace una categorización de las escuelas. No todas están categorizadas, hay muchas que no están. Ahora, luego que hace esa categorización, las escuelas reciben un informe. Y luego el ministerio está obligado a darle un apoyo a esa escuela. Y a veces el apoyo que le da el ministerio a la escuela no tiene que ver con el informe de la agencia. Entonces, lo lógico sería que la agencia fuera con el ministerio a hacer la visita evaluativa y el ministerio fuera un observador. Y que cuando se toman las decisiones con la escuela de cuáles son los puntos débiles que hay que fortalecer, bueno, el ministerio tenga claridad de que ahí es donde tiene que apoyar. Después, fiscalización con foco preventivo era algo que ya dije, o sea, no ir siempre a lo punitivo,
sino que ir a decir, ¿sabe? Usted está equivocado en esto, tiene que hacerlo de esta otra manera y le vamos a dar un tiempo para que lo arregle. Que es muy distinto a decir, mire, usted lo está haciendo mal y chao pescado, tiene una multa, no sé, o tiene un proceso de subvención. Y todos sabemos lo que es un proceso de subvención, porque un proceso es mucho tiempo, porque hay que contestar, hay que mostrar las evidencias, a veces te las aceptan, otras veces no, y si no hay que apelar, y eso se demora mucho tiempo, y quita mucho tiempo a los equipos directivos y también a los profesores. Y luego, mejorar los filtros de denuncia, priorizando la resolución de conflictos dentro de la escuela y también las mediaciones. Porque hoy día estamos en la cultura de la denuncia. Entonces todos sabemos que cualquier problema que hay en una escuela, muchas veces, antes de que la escuela se informe y pueda resolver el caso, a veces son casos que pueden ser sencillos y en que los padres pueden estar equivocados o pueden haber tomado una decisión precipitada o con mala información, antes de ir a la superintendencia, bueno, tengan que hacer un proceso en la escuela, y si la escuela no se resuelve y la escuela es negligente, etcétera, va a la superintendencia. Pero no podemos partir con puras denuncias a la superintendencia y que la superintendencia filtre y diga, ¿sabe qué? Vaya a su colegio, resuélvalo allá, y si no lo resuelve, venga para acá. Y también en el tema financiero, crear modelos de estados financieros para las escuelas pequeñas. Yo no sé si ya llevo demasiado tiempo, pero me quedan como 3 láminas. Esta propuesta del plan de tener un solo plan de desarrollo educativo y no el plan de la SEP, el plan del PIE, el programa PIE u otros proyectos que uno puede tener en una escuela, sino que todos se integren en un solo plan. Y ahí todos estuvimos de acuerdo en que tiene que haber un solo plan y que no puede ser el plan SEP para una parte de la escuela, y todo esto que se produce hoy día, por ejemplo, que un profesor tiene horas SEP y horas con la subvención general. ¿Por qué? Porque hay una acción SEP, que por ejemplo, va a crear coordinadores pedagógicos en los distintos niveles. Y resulta que para pagar esa coordinación pedagógica o para contratar más horas para que el profesor se dedique a eso y para poder usar la SEP y no solo la subvención general, y para que te alcancen los recursos, bueno, tienes que hacer un contrato en que se paga por un lado y por otro lado. Y así hay muchos ejemplos. El tema es que todos estuvimos de acuerdo en un plan de desarrollo educativo, pero no en una sola rendición. Hubo una posición de minoría que planteó que había que mantener una rendición ligada al uso específico para el cual están destinadas las subvenciones. Por ejemplo, mantener si bien haya un solo plan, pero la rendición de las subvenciones sea diferenciada. Y este es el único punto en el cual tuvimos un desacuerdo, y yo no sé ahí qué es lo que se irá a hacer, pero yo creo que sí es sensato y es indispensable tener un solo plan de desarrollo educativo y no muchos planes en una escuela. Otro tema que se propuso es simplificar los procesos PIE. Tanto los procesos como, ustedes saben que hay como 15 subvenciones distintas dependiendo de la clasificación de los alumnos con necesidades educativas transitorias y con necesidades educativas permanentes. Y es un exceso, o sea, de verdad que es algo, y además las rendiciones que hay que hacer permanentemente de los planes que se hacen individuales a cada alumno, o sea, la verdad es que es una sobrecarga
demasiado grande, el PIE, y muchos establecimientos prefieren no tenerlo a tener estos recursos que están controlados de esta manera, y que también te pasa que tú tienes 5 alumnos en una sala con PIE, pero sin embargo en esa sala tienes 7 alumnos con problemas, y a esos 2 alumnos que tienen problemas y que no están con la subvención PIE, tampoco los puedes atender. Entonces creo que ahí flexibilizar y simplificar tanto los procesos de identificación de los niños y como los procesos de rendición fue uno de los temas que hubo una unanimidad total y que fue muy comentado. Lo otro es pedir una rendición de cuentas continua, y eso más bien, ahora yo vi que se abrió la plataforma para hacer rendición de cuentas. No sé si va a ser continua, pero esto de que haya plazos acotados a veces no facilita la rendición y se requiere personas dedicadas nada más que a eso, etcétera. Y revisión también se acordó, hay otras propuestas, pero las pueden leer todas, yo seleccioné algunas. También se propuso una revisión del sistema de financiamiento ligado a asistencia, o sea, que no fuera el único parámetro para la subvención, sino que hubiera a lo mejor otros parámetros, y ahí hubo personas que insistieron mucho en este tema, de cambiar esto, porque en definitiva, si bien el sistema de financiamiento ligado a la asistencia ha permitido mucho ampliar la cobertura y que los colegios se preocupen de la asistencia, no solo por motivos pedagógicos, sino que también porque van a tener más recursos, este es un sistema que en la práctica no genera como una estabilidad hacia adelante. O sea, un año puede ser buena, otro año puede ser mala, etc. En el ámbito docente, un tema fundamental que aparece como en el primer lugar dice potenciar liderazgo pedagógico de directores y equipos directivos. Y esto es descargar a los líderes pedagógicos, a los directores y a los equipos directivos de la carga administrativa, para que ellos puedan hacer el acompañamiento, la dirección de la implementación curricular, de todos los procesos pedagógicos al interior de las escuelas. Se habló también de la creación dentro de una carrera directiva de la figura de un administrador, especialmente en las escuelas grandes. Ya vimos que, ya les dije antes, o la figura de un administrador en el caso de las escuelas rurales, en los microcentros rurales que abarcan a distintas escuelas. Avanzar también hacia una racionalización del currículum. El Colegio de Profesores está muy preocupado. Este fue un tema que puso el Colegio de Profesores y que fue bastante interesante, de la cantidad de objetivos de aprendizaje que tiene el currículum. Y entonces ellos plantean que es necesario reducirlo. Nosotros propusimos que hay que hacer una evaluación y ver qué está pasando con esta cantidad de objetivos de aprendizaje, porque a veces esta cantidad tan grande impide profundizar en algunos que por diversas situaciones, ya sea por el proyecto educativo de una escuela o por las deficiencias en un contexto, tienen que ser más profundas. Y eso fue algo que se vio, pero se puso como evaluar para avanzar hacia una racionalización del currículum. Luego también está el tema de revisar la carga administrativa de educadoras diferenciales, articular la plataforma docente con SIGE y BRP, y ya les dije, preocupaciones respecto a la carrera docente.
fundamentalmente el ingreso de los colegios particulares subvencionados a la carrera docente u otros temas que no quedaban, que no están bien definidos porque todavía no se han dictado todos los reglamentos. Entonces, uno de los temas es que se dicten todos los reglamentos de la nueva ley de carrera docente. Propuesta para reconocer la diversidad de la escuela, diferenciar normativas según tamaño, dependencia y realidad de escuelas en contextos especiales. O sea, no puede ser la misma normativa, ya eso he dicho bastante. Mayor autonomía a escuelas con mejor desempeño, o sea, apoyar más a las escuelas con más bajo desempeño y dar más autonomía a las con mejor desempeño. Fomento de la asociatividad, no solo entre escuelas municipales o de los nuevos servicios locales, sino también es importante ver que hay sostenedores, que la mayoría de los sostenedores maneja una o tiene una sola escuela y la administra una escuela y la verdad es que hoy día es muy difícil fomentar asociatividad entre distintos sostenedores. Un trato especial para las escuelas con cursos combinados y una simplificación, y este es un tema que yo creo que ocupó harto espacio, simplificación del sistema de reconocimiento oficial. Ustedes, mejor que yo, saben que cada cambio que se hace en un colegio hay que ir a hacer un reconocimiento oficial como si se partiera de cero. Y a veces se producen problemas serios. Por ejemplo, bueno, y hay que tener la carpeta amarilla, la carpeta azul y la carpeta verde porque se agrandó un baño. Y hacer todo el sistema, ir al servicio de salud y también presentar el proyecto educativo y presentar toda la infraestructura. La verdad es que si uno cambia de especialidad, también te hacen hacer el reconocimiento oficial como si fuera una escuela nueva. Y esto, sobre todo para la educación parvularia, que hoy día todos los jardines infantiles tienen que hacer un reconocimiento oficial. Bueno, es un tema que estuvo bien presente en la preocupación en la comisión. Esta propuesta, ¿vale? Y lo último es la propuesta para modernización, plataformas y uso de información. Lo primero es que no hay internet para todas las escuelas aún. Y la gran propuesta es tener una ventanilla única y coordinar toda la información ya existente. Ya dije, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, toda la información que tiene el Estado no tiene por qué pedírsela de nuevo a las escuelas. Tienen que coordinar ellos y tener una plataforma que ponga esa información al servicio de las escuelas y que haya una ventanilla única para las consultas, para esa información y no 20 o 30 ventanillas como hay hoy día para preguntar cualquier duda que una escuela tenga. Crear una plataforma de gestión básica para todas las escuelas, especialmente rurales y pequeñas. Simplificar el sistema de toma de asistencia, por ejemplo, con sistemas digitales o con sistemas... hoy día ya hay algunos colegios que están usándolo, en que entran y pasan por un computador y quedan registrados quién pasó. Bueno, esto es algo que está existiendo en muchas partes y que nosotros pensábamos que debiera haber una tarjeta digital que pudiera no solo tomar la asistencia, sino que ver los almuerzos, ver la biblioteca, que sirviera para todo. Y por último, también probar con sistemas de inspección online. O sea, que a veces se puedan seleccionar algunas escuelas y pedirle cierta información de lo que están haciendo vía online y ir de esa manera
generando este sistema como de prevención o de inspección preventiva. Yo quiero terminar con una conclusión. Hemos pasado de un sistema escolar muy desregulado a uno muy regulado. Ha aumentado los requerimientos administrativos a costa del tiempo y del foco en lo educativo. La autonomía de las escuelas se ha visto restringida con tantos cambios legales y hay mucho foco en la rendición de cuentas. O sea, de verdad está la exigencia en rendición de cuentas que, no sé, todos tienen que saber, pero si llegan a ver la SEP, bueno, la evidencia de cada acción que se hizo y después la rendición de cuentas del uso de los recursos, etc. El desafío, alivianar las exigencias que no contribuyan o dificultan al trabajo pedagógico. Obviamente que no hay que dejar sin normativa. Nadie está diciendo eso y nosotros en la comisión fuimos claros en establecerlo. Tiene que haber supervisión, tiene que haber control, pero no un control que ahogue, no un control que impida dedicarse a la tarea fundamental. Es como una base, porque Chile tiene que mejorar significativamente su aprendizaje y disminuir sus brechas internas y con naciones desarrolladas. Y tiene que poner foco en otras cosas, tiene que poner foco en innovación, en flexibilidad, en desarrollar competencias, en uso y organización del tiempo escolar, en la educación inicial, en fin, tenemos muchos desafíos. Pero si un tiempo importante, había datos que nos mostraban que los directores pensaban, o sea, sostenían que entre el 40 y el 60% de su tiempo lo dedicaban a tareas administrativas. Bueno, es mucho. Y eso está dificultando que nosotros pongamos foco en innovación, en desarrollo de competencias, en tener una escuela del siglo XXI para niños del siglo XXI que nos están demandando dar un salto en lo que hacemos en educación. Gracias. Han llegado un par de preguntas. ¿Solo un par? Sí. Ya. Entonces, que saben cómo trabajamos. Mire, nosotros nos juntamos con el superintendente y también personalmente he conversado con el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad y el superintendente primero nos entregaron mucha información, por ejemplo, de toda la normativa que está repetida. Hay muchas cosas que están repetidas en distintas leyes y que entonces te las piden por distintas partes. Entonces, pídanla una sola vez. Yo he visto, porque trabajo con colegios, que han tomado algunas medidas en tema de rendición de cuentas, por ejemplo, de que la plataforma esté abierta permanentemente. Pero yo no sé, porque yo no pertenezco al gobierno ni estoy en el ministerio, cuáles van a ser las decisiones que ellos tomen. O sea, esta es una comisión externa que funcionó externamente y nosotros le pedimos requerimientos al ministerio, a la superintendencia, a la agencia, pero a quien corresponde decidir qué es lo que va a hacer con este material y con el otro que han reclutado de las encuestas de directores, etcétera, es al ministerio. Y yo he visto algunos cambios iniciales y hay compromiso en las reuniones que tuvimos de ellos de hacerlo, pero no sé bien qué es lo que se está implementando ya. Yo creo que la figura del administrador tiene viabilidad, porque de hecho existen administradores en muchos colegios grandes y se pagan por las SEP o se pagan con, aunque yo creo que no se pagan por SEP, no se pueden pagar por SEP porque SEP tiene que tener un fin que tiene que ver con la calidad educativa, pero
pero en muchos colegios, en los colegios grandes, existen administradores ya, y sería lógico que hubiera un encargado administrativo en los establecimientos. Yo creo que eso facilitaría mucho que el equipo directivo tenga a alguien dedicado a responder los requerimientos, etcétera, facilitando la tarea, porque tampoco puede desligarse completamente un director o un encargado de convivencia escolar o un jefe técnico, pero fundamentalmente facilitando la tarea para que lo administrativo no cope la tarea del directivo que está focalizado en lo educativo. No se ha establecido cómo será la carrera directiva, y yo tengo la impresión de que este es un tema que está pendiente. Yo estoy convencida de que tiene que haber, que una de las tareas importantes es fortalecer, no solo es fortalecer las competencias y también las atribuciones de los equipos directivos para que puedan trabajar con más autonomía. Por ejemplo, lo lógico sería que los directores puedan contratar a sus profesores, y eso es algo que todavía no ocurre. ¿Qué sucede con los otros miembros de los equipos directivos UTP y encargados de convivencia en su encasillamiento? Es que nosotros no trabajamos carrera directiva, simplemente una de nuestras recomendaciones es que ni siquiera habla de carrera directiva, dice fortalecer, yo lo podría leer como dice exactamente, porque el número 1 de este es, déjeme ver, este es mejorar, perdón. Ya, no lo voy a encontrar así tan fácil, pero dice fortalecer el liderazgo educativo en las escuelas. Si lo encuentro, voy a ver si lo encuentro. Pero hay margen de tiempo. Hay margen de tiempo, si me dejan verlo, porque es en el 3, yo creo. Es en el 3. Propuesta 25. Perdona. Aquí debe estar. Dice, potenciar el liderazgo pedagógico de directores y equipo directivo. La mayor parte del tiempo de los docentes directivos debe concentrarse en tareas de formación, conducción y apoyo a los procesos pedagógicos. Ello requiere mayor autonomía, participación en las decisiones sobre programas, equipos de trabajo y uso de recursos. Con este fin, se propone generar una oferta formativa en la línea de administración y gestión para equipos directivos, que esté muy alineada con las exigencias administrativas propias de una escuela, además de las medidas de disminución de exigencias desde la política educativa. Se propone también establecer la figura de un encargado administrativo con perfil directivo que asuma la carga administrativa propia de la escuela. Así también los docentes deben poder dedicar la mayor parte de su tiempo a tareas relacionadas con la formación de sus alumnos, preparación de la enseñanza, trabajo de aula, seguimiento de los aprendizajes de cada estudiante, trabajo colaborativo en un ambiente favorable para el encuentro con sus estudiantes. Eso dice el tema de liderazgo educativo. No hay una propuesta concreta sobre carrera directiva, porque en rigor no corresponde al mandato que tenía la comisión, que era alivianar la carga administrativa. Entonces nos focalizamos en lo administrativo, en los equipos de liderazgo educativo. No tengo más preguntas. Si quieres hacer un cierre. Bueno, no sé si les ha quedado claro. Yo tengo expectativas de que esto sirva, sea un aporte.
y que el Ministerio... hay muchas de estas cosas, y eso quiero decirlo, que no requieren proyecto legislativo, y eso es voluntad política. Por lo tanto, hay muchas de estas cosas que se podrían hacer sin ir al Congreso. Y hay otras que sí lo requieren, como por ejemplo tener un solo plan en la escuela, porque la ley CEP obliga a tener un plan aparte, lo mismo el programa PIE, etcétera, que son subvenciones importantes que reciben especialmente los colegios más vulnerables. Entonces, yo tengo expectativas de que esto pueda avanzar. Siento que el trabajo de la comisión fue bueno, fue unitario, hubo bastante armonía, hubo bastante respeto y ojalá que en todas estas propuestas en las cuales coincidimos pueda haber voluntad para implementarla. Muchas gracias.